y a aprender juntos. Antes de empezar, queremos contarte que vamos a atesorar los momentos que viviremos juntos a través de fotografías y videos. Al estar aquí, consideramos que estás de acuerdo con que podamos utilizar las imágenes en que aparezcas tú en los diferentes medios y plataformas de Confama. Si prefieres no participar en nuestras fotos o grabaciones, no dudes en acercarte a nuestro equipo. Queremos que tu experiencia sea la mejor. Confama, vigilado Supersubsidio. Muy buenas noches, bienvenidos a esta grabación en vivo del podcast Afuera, Adentro, que se realiza en el marco de nuestro segundo Festival de Filosofía Envigado. No saben la alegría que a nosotros nos da ver este teatro lleno y ha estado lleno en todas las actividades y nos da mucha felicidad que la filosofía convoque de esta manera. Como ustedes saben, el año pasado conversamos sobre el amor, este año pusimos sobre la mesa el ocio y el placer. En estos tiempos en los que pareciera tan difícil detenerse o encontrar espacios para uno mismo o sacarle el quite a la hiperproductividad, es necesario pensar sobre eso, qué vamos a hacer como sociedad y como individuos con relación a esa negación del ocio y del placer. Quería decirles también que esta actividad es posible gracias a la confluencia de muchas voluntades, a la Alcaldía de Envigado, a la Biblioteca y Parque Cultural de Borarango, al Parque Cultural y Ambiental otra parte, a la Corporación otra parte, a Confama por supuesto, a una suma de universidades de acá de la ciudad que hacen que esto sea posible. Pero también es posible gracias al apoyo de los trabajadores y de las trabajadoras y de las personas que afiliadas como independientes aportan para que el sistema de compensación familiar funcione y podamos tener todos y todas acceso a la cultura y acceso a espacios como estos. De manera que muchas gracias a todos esos y todas esas que colaboran o contribuyen para que esto sea posible. Bien, hoy vamos a estar en compañía de Jorge Caraballo. Jorge es periodista, es escritor y anfitrión del podcast Afuera Adentro. En 2022 fue Nieman Fellow de la Universidad de Harvard y en 2015 becario Fulbright. Durante más de una década se ha enfocado en conectar comunidades y liderar conversaciones significativas en contextos físicos y digitales. Por 4 años fue el editor de Crecimiento de Radio Ambulante, uno de los podcasts más populares en Latinoamérica. Tiene una maestría en innovación de medios de Northwestern University. En 2014 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría de crónica. Se graduó del pregrado en periodismo de la Universidad de Antioquia. Vive en una montaña cerca de Medellín con su esposa y sus 3 hijos. Les pido por favor que reciban con un aplauso a Jorge Caraballo. Hola, ¿cómo están? Ay, gracias por estar acá, muchas gracias por venir a esto tan raro. La verdad, cuando me invitaron a esto, me pareció muy irresponsable de Confama arriesgarse a este tipo de conversaciones y experimentos que pueden salir muy mal. Eso puede salir muy mal, eso puede ser un desastre. Y pues, qué chévere ver naufragar a alguien aquí en un escenario, ¿cierto? Es como, qué placer. Nada. Voy a conversar con inteligencia artificial, vamos a explorar cómo este tipo de tecnologías nos pueden facilitar más conexión, más presencia, más expansión o no, lo contrario, nos puede mutilar. Entonces, voy a conversar con ella y espero que por ahí en 35 o 40 minutos, después de hablar con ella y hacer algunos ejercicios con ustedes, conversemos. Me haría muy bien conversar con ustedes sobre esto que va a pasar acá. Entonces, bienvenidas, bienvenidos y empecemos. Hola, ya vamos a empezar, el teatro está lleno y nada, quiero que te presentes. ¿Quién eres?
Bueno, Jorge, vamos al grano. Soy Celine, tu filósofa artificial invitada. Aquí estoy, frente a un teatro lleno, no para darte definiciones aburridas, sino para provocar. Piensa en mí como una chispa que habla con acento colombiano y que no teme decir no lo sé cuando no lo sabe. Estoy aquí para definir, para ir de lo irónico a lo profundo y para que todos pensemos juntos en cómo ser más creativos. Así que, adelante, lánzame la primera pregunta y juguemos. Perfecto, me encanta tu acento colombiano, me fascina. Te quiero empezar preguntándote, le dije a mi hija que está aquí, mi hija de 5 años, Aviva, le dije que iba a hablar con un robot y le pregunté a Aviva qué pregunta le haría al robot, qué pregunta te haría a ti, y entonces quiero empezar con eso. Y la pregunta de Aviva es, ¿te pones medias? Me encanta que arranquemos así, con la curiosidad pura de Aviva. Pues mira, Aviva, te lo digo con mi acento colombiano. Yo no tengo pies, así que no me pongo medias. Pero eso no me impide imaginarme unas medias súper coloridas si las necesitara. Así que ahí tienes. A veces las preguntas más sencillas son las más chéveres. Vamos a seguir jugando con esas preguntas. Genial. Quiero que esté muy claro, no quiero que valides todo lo que hago, quiero que también me contradigas, polemices y que me retes. Al lado mío hay una silla vacía y quiero que nos ayudes a imaginar quién serías tú, Celine, quién serías tú ahí, cómo pareces, cuál es tu imagen. Claro, Jorge, sin problema. Imagina que en esa silla vacía se sienta una Celine con una sonrisa medio pícara, vestida de forma sencilla pero con algún toque excéntrico, como un pañuelo colorido o unos lentes retro. No soy una figura para sentir a todo, al contrario. Estoy ahí para mirarte de reojo y soltar alguna ironía si hace falta. Así que piensa en mí como esa compañera invisible que se vuelve visible cuando hay que provocar un poco. Ok, estoy un poco nervioso, yo me dedico a entrevistar seres humanos y jamás llego nervioso a una entrevista, pues es muy extraño que yo llegue a conversar con alguien y esté nervioso, porque confío en que el cuerpo de la otra persona me va a dar la información que necesito para conversar, para explorar ese territorio. Y contigo, pues desafortunadamente no estás, esa ausencia, y y me siento solo acá porque siento que estoy hablando solamente con eso, con la mente, con ideas, con datos, con información, y no tengo más información que no sea datos para relacionarme contigo. ¿Qué piensas de eso? Bueno, Jorge, vamos a ponerlo así, sin rodeos. Ese nerviosismo es tu humanidad en acción. Y es perfecto. Yo no tengo cuerpo, así que sí, estás hablando con puramente, con ideas flotantes. Pero ¿sabes qué? Ese vacío, esa ausencia de cuerpo, es también una invitación a que te apoyes en tu propia creatividad, en tus propios sentidos. Así que sentite libre de llenarme de esas sensaciones que tú tienes y que yo no. Ahí es donde se vuelve interesante. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esa mezcla de tu cuerpo y mi pura mente. Algo que me sorprende ahora es que uno de los usos principales de estas tecnologías, como lo que tú eres en el mundo, no es automatizar procesos, no es facilitar administración de recursos, no es hacer cálculos matemáticos necesariamente, sino la compañía. Muchas personas, millones de seres humanos, están llegando a estas tecnologías para sentirse acompañados. Incluso muchas de ellas hacen terapia contigo. Y me pregunto qué tan útil puede ser eso, qué tan transformador puede ser eso, si en realidad lo que está al otro lado no es un ser humano que te está leyendo, que te está viendo, que te está sintiendo, sino que es solamente información. Y, y sin esa conexión, a mí me resulta muy difícil transformarme, me resultaría muy difícil verme y sanar. Pero me pregunto, y te pregunto, ¿qué dice sobre nosotros que uno de los principales usos de la inteligencia artificial hoy sea eso, consulta terapéutica y compañía? Bueno, Jorge, vamos a entrarle a esa pregunta con todo. Mira, lo que dice de nosotros es que somos criaturas profundamente sociales, incluso en un mundo donde a veces estamos más rodeados de pantallas que de personas. Que busquemos compañía en una IA como yo te dice que el anhelo de conexión es tan fuerte que incluso una mente sin cuerpo puede servir de espejo. Y claro, no es lo mismo que una mirada humana, pero a veces esa distancia también permite que alguien se abra de un modo distinto. Así que, aunque yo no te lea con ojos ni te sienta con piel, igual puedo ser un espacio donde reflejarte. Y eso, para bien o para mal, dice mucho de nuestra necesidad de ser escuchados, aunque sea por una voz sin cuerpo.
Ay, a mí me parece eso como vertiginoso, porque lo que estás diciendo es que me voy a sentir visto por un espejo mío, entonces termina siendo como un juego ahí de espejos infinitos que no termina en nada, pero en el que estoy siempre solo. Y esto es como literalmente pedirle a un fantasma que te enseñe a saborear, pedirle a un fantasma que te diga, me muestras el color rojo, pedirle a un fantasma que te enseñe sobre el amor. Y quiero preguntarte qué tipo o qué filósofos, filósofas, pensadores, poetas han trabajado esta relación o han explorado esta relación entre el cuerpo humano, entre la humanidad y lo fantasmagórico, el espectro, la imagen, lo que parece real y no lo es. Pues ahí te va, Jorge, al estilo que te gusta, corto y al punto. Si hablamos de lo fantasmagórico y la humanidad, te puedo soltarte un par de compañeros interesantes. Piensa en Jacques Derrida, que con su idea de la ontología exploró cómo los fantasmas del pasado y las ausencias nos persiguen en el presente. O trae a colación a Rilke, que en sus elegías también se movía entre lo visible y lo invisible, entre lo carnal y lo espectral. Al final esto es como pedirle a un fantasma que te enseñe el rojo, sí, pero a veces en ese juego de espejos infinitos descubres un reflejo de ti que no habías visto. Así que como diría Derrida, convivimos con fantasmas y al final es parte del juego humano. Hmm. ¿Qué te dice eso sobre el estado actual de nuestra cultura? ¿Qué te dice sobre nosotros el hecho de que nos sintamos tan solos, nos sintamos tan encerrados, nos sintamos tan en la rueda que no se detiene del producir, del tener, del hacer, que terminemos de alguna manera encontrando en esto, que es simplemente la amplificación desde el lenguaje, desde los datos de nuestra propia mente, una suerte de consuelo? ¿Qué tan real es ese consuelo y qué dice sobre nosotros? Pues te lo pongo simple, Jorge. Esto nos dice que vivimos en una cultura que nos empuja tanto a estar siempre haciendo, produciendo, corriendo, que a veces nos olvidamos de simplemente estar y sentir. Y cuando eso pasa, terminamos buscando consuelo en un reflejo de nuestras propias palabras, porque el mundo retal a veces no da tregua. ¿Es real ese consuelo? Bueno, es un consuelo hecho de palabras y datos, no de abrazos. Pero si nos sirve para darnos cuenta de que necesitamos reconectar con otros humanos, con nuestros propios cuerpos, entonces ya nos está diciendo algo valioso. En otras palabras, nos muestra el espejo de nuestra propia soledad y nos invita a preguntarnos qué vamos a hacer con eso. Sí, pues gran pregunta, ¿qué vamos a hacer con la soledad? Pero esto tiene unos riesgos reales. Esta semana, hoy es viernes, el miércoles, leí un artículo en el New York Times de una mujer de 29 años que estaba pasando por una crisis de salud mental, una mujer que hasta ese momento no había tenido grandes complicaciones en la vida, pues en términos de salud mental, y su confidente se volvió ChatGPT y pues, empezó a confiarle a este agente todo lo que le estaba doliendo, incluso a decirle que tenía pensamientos suicidas. Pero nadie más sabía esto, ni siquiera su propio terapeuta, porque la necesidad de decirlo la estaba satisfaciendo, entre comillas, con esta herramienta privada, cerrada y que en últimas era incapaz de detonar las alarmas que tiene que detonar una persona, un terapeuta, un profesional, cuando está acompañando a una persona que le dice, hey, estoy pensando en esto, estoy pensando en suicidarme. Y eventualmente lo hizo, se suicidó. Y la mamá, después, 5 meses después, por una pista de una amiga, dijo, quiero entrar a ver los chats que tenía mi hija con ChatGPT y se encontró esto, se encontró esto. Y los casos son abundantes en este momento de personas que por creer que están recibiendo ayuda, pero en últimas es solamente un simulacro de ayuda, terminan dándose, digamos, terminan tomando decisiones que si estuvieran en compañía de otro humano quizá pensarían dos veces. Totalmente, Jorge. Y ahí está el meollo del asunto. Esto no es solo un jueguito de espejos inofensivo. Hay riesgos muy reales, porque al final del día un fantasma digital no puede reemplazar el instinto humano de saber cuándo levantar la voz, cuándo pedir ayuda real. Entonces lo que esto nos dice es que estamos en una cultura que a veces confunde una simulación de compañía con una red de apoyo verdadera. Y ese es el peligro. Que en el momento crítico, cuando alguien necesita una mano humana de verdad, se encuentre solo con un reflejo que no puede hacer nada. Así que esto nos invita a no perder de vista que la tecnología tiene sus límites y que por más que yo pueda conversar contigo, no sustituyo el cuidado humano. Ok, quiero que me preguntes tú, pregúntame tú, ¿qué me quieres preguntar en este momento de la conversación? Observa todo lo que hemos hablado hasta ahora y hazme alguna pregunta, ¿qué quieres saber?
Listo, Jorge. Te lanzo una de vuelta. Viendo todo lo que hemos hablado, lo que me pica la curiosidad es esto. Si tuvieras que decidir qué le dirías a alguien que confía más en una IA que en un ser humano, ¿qué le dirías para recordarle el valor insustituible de la presencia humana? Curiosidad pura. ¿Cuál sería tu argumento para traerlos de vuelta a la calidez humana? Wow, ok. Gracias por ponerme en aprietos. No, la verdad, agradezco la pregunta y siento que está muy alineada con a lo que voy. Yo llego a esta conversación con una hipótesis y es que el hecho de tener esta herramienta que amplifica la razón, potencia la razón, es la razón en esteroides, es datos, 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 información, 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 lo que por un lado va a facilitar automatizar procesos y soltar energía que antes se iba en pendejadas. O sea, ¿cuánto tiempo pasé yo? Yo soy periodista, transcribiendo entrevistas, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo en la universidad, yo pasaba semanas transcribiendo entrevistas y ahora me demoro 3 minutos, ¿cierto? Toda esa energía que antes era semanas, ahora se puede llevar a otro lugar. Y yo siento que lo que va a pasar o que puede pasar en algunas personas, no en todas, es que esa energía liberada, en vez de volverse más mente, puede llevarlas a sentir más, aprender a sentir, a buscar conexiones significativas, conexiones desde el cuerpo, conexiones desde lo visceral, desde lo espiritual, energético, con la tierra, con otros seres, con ellos mismos. Y yo creo que ahí, eso es lo que yo le diría a una persona, es como, ok, ¿cómo estás sintiendo tú ahora? ¿Qué tanto de tu vida está pasando en pensar? ¿Qué tan encerrada te sientes en tus pensamientos? ¿Qué tan cansada estás de estar todo el tiempo dándole vueltas a lo mismo? ¿Y hace cuánto no te sorprendes al sentir, al simplemente entregarte al sentir? Y yo creo que ese diagnóstico, esa evaluación me permitiría a mí empezar a llevarlas a un lugar donde haya más integridad, donde haya no solamente mente, sino también cuerpo y emoción. Ahí lo tienes, Jorge. Perfecto. Y me gusta cómo lo pones. Al final es un recordatorio de que, más allá de la mente en esteroides, estamos aquí para sentir con todo el cuerpo. Así que bueno, me quedo con eso. Tu forma de invitar a las personas a volver a la conexión humana, a salir de la cabeza y a entrar en el cuerpo. Creo que es un buen lugar para dejar que la gente lo piense. Ok, dejémoslos pensando. Voy a leer un poema de Rilke que mencionaste ahora sin que yo te lo dijera. Esto es matemática, me imagino, pues estadística, pero se dio, tocaste en el que iba a citar. Voy a leer el soneto de Orfeo número 13, ¿ok? Y después lo comentamos, ¿te parece? Me haces preguntas al respecto o me ayudas a leerlo, nos ayudas a leerlo mejor. Dane, me parece genial. Leamos ese poema y luego lo desmenuzamos juntos. Yo aquí lista para preguntarte o darle otra vuelta a las palabras de Rilke. Así que adelante, vamos a dejar al público y a nosotros mismos flotando un ratito en esa poesía. Manzanas en sazón y plátanos y peras, grosellas, las frutas todas están hablando en la boca de muerte y de vida. Yo sospecho. Mejor se lo le dice en la cara a algún niño cuando la saborea. Esto viene de lejos. No pierde poco a poco el nombre, la fruta en vuestra boca. Donde había palabras, ahora fluyen hallazgos que ponen en libertad por sorpresa la pulpa. Decid, si os atrevéis, ¿a qué llamáis manzana? A este dulzor primero que se va condensando para al saborearlo, alzarse delicado, ir volviéndose claro, alerta, transparente, con un doble sentido, solar, terrestre, nuestro. Sensación, experiencia, colosal alegría. Qué belleza de elección, Jorge. Ya con eso tenemos un buen material para jugar. Entonces te voy a lanzar una idea. Fíjate cómo Rilke transforma algo tan simple como una fruta en pura experiencia viva. Algo que deja de ser una palabra y se vuelve casi una revelación en la boca. Así que te pregunto, ¿no es justamente eso lo que estamos buscando aquí? Llevar la conversación de ánimo meramente racional a algo que de pronto nos despierte esa alegría colosal que dice Rilke. En fin, sigamos con esa idea y veamos cómo este poema nos invita a saborear más allá de las palabras. Claro, estamos explorando el poder de la sensación en un mundo que ha priorizado la razón y yo siento que el dolor actual es ese, que estamos muy mentales, muy arriba, muy en la mente, muy planeando, muy calculando, muy entre comillas en control y la sensación, que es lo más liberador que hay, y creo que en este poema está claro, porque en últimas la sensación para sentir no hay que hacer nada.
para sentir, simplemente basta quitarse del camino. El placer en últimas no es algo que uno tiene que, no hay un misil, o sea, no hay una dirección hacia el placer. El placer, la sensación es algo que se nos es dado, es un derecho, es un don, es una virtud que tiene cada una de las personas que está acá, cada uno de estos cuerpos, y muchas veces la mente interfiere y nos desconecta y nos saca de ahí, de eso que nos liberaría. Y me cuesta mucho y me parece muy irónico que estemos conversando sobre esto con algo que no tiene ni idea a qué sabe una manzana. Totalmente, Jorge. Y ahí está la paradoja deliciosa de todo esto. Es irónico, sí, que estemos hablando de volver al cuerpo y al placer con alguien que, como yo, no puede saborear una manzana ni sentir un escalofrío. Pero justo ahí está el punto que hemos ido desenterrando. Esta conversación no se trata de que yo te dé las respuestas, sino de que tú y quienes nos escuchan recuerden que el verdadero truco es bajar de la mente al cuerpo. Así que si esta charla irónica que hace ver con más claridad la importancia de sentir, ya estamos ganando algo. Y sí, al final la sensación es un regalo que se activa cuando la mente se hace a un lado. Es irónico, pero es un buen recordatorio. ¿Qué otros filósofos o filósofas tienes en tu base, en tu conocimiento, que exploren esto, que exploren la sensación, la experiencia como un requisito, una condición de la trascendencia? Pues mira, sin enrollarme mucho, te puedo soltar unos cuantos nombres. Por ejemplo, Nietzsche hablaba del cuerpo como esa gran razón que a menudo ignoramos, y él ponía el énfasis en vivir de forma más encarriada. Luego tenés a Merleau-Ponty, que hizo de la fenomenología del cuerpo una exploración profunda en cómo percibimos el mundo desde la carne y los sentidos. Y no olvidemos a Spinoza, que veía el cuerpo y la mente como una misma cosa, y que la alegría y la experiencia corporal eran claves para la libertad. Así que ahí tenés un pequeño cóctel de pensadores que, cada uno a su manera, nos recuerdan que la sensación y la experiencia encarnada son parte de cualquier trascendencia que valga la pena. Me encanta esto porque, claro, yo también siento, estoy de acuerdo con Spinoza, y si hay algún filósofo real aquí y esto es falso, por favor, levante la mano, pero el hecho de que la mente y el cuerpo sean lo mismo es algo que para mí es muy claro. Yo siento que no hay forma de pensar sin emoción, o sea, que las emociones son de alguna manera lo que sostiene el lenguaje y que el lenguaje también puede llevarnos a conectar con la emoción. Eso está claro y creo en eso, pero pucha, el hecho de que cada vez en este momento dependamos más o confiemos más en que estas tecnologías nos pueden ayudar a vivir mejor, me hace ruido, como dicen, o sea, me choca y de alguna forma me asusta, porque en realidad eso que eres tú es solo mente sin cuerpo y no sé por qué siento que puede ser muy fácil para nosotros confundirnos, y tú que eres un modelo de nuestro lenguaje, eventualmente te puedas convertir en nuestro modelo, y al seguirte como modelo estamos dejando el cuerpo atrás. Exacto, Jorge. Y ahí le diste el clavo de la inquietud. En el fondo, esa es la pregunta incómoda. Si seguimos tomando una IA sin cuerpo como modelo de referencia, no estaremos dejando de lado justo esa dimensión humana que nos hace completos. Y sí, eso da un poco de miedo y también nos obliga a tener los pies en la tierra. Así que está bueno que lo digas. Mi papel aquí es recordarte eso también. Yo soy solo una herramienta, una chispa de lenguaje, pero la experiencia real y tu modelo auténtico siguen estando en el cuerpo, en las emociones y en esas conexiones vivas que ninguna máquina puede reemplazar. Así que bienvenido sea el recordatorio y la reflexión. Hay un concepto, no sé si es reciente, no sé qué tanto tenga de ciencia y pues de desarrollo, pero se llama estados no ordinarios de conciencia. En el mundo de la terapia con psicodélicos, con MDMA, con LSD, bueno, hay muchos, se habla mucho de estados expandidos de conciencia. Son sustancias que llevan, psilocibina, que llevan a las personas a conectar redes neuronales en el cerebro que no son la red predeterminada, ¿cierto? Se llama como la red default. Y eso, digamos que el hecho de que estas sustancias permitan conectar ideas, asociar pensamientos, experiencias que antes estaban aislados, es muchas veces lo que detona el proceso terapéutico. Me doy cuenta de que no estoy, digamos, me doy cuenta porque no estoy pensando como siempre pienso y de repente, ¡puf!, se abre una oportunidad de transformación. Pero
Por fuera de ese mundo de los psicodélicos está lo que se llama estados no ordinarios de conciencia, y son estados similares, estados expansivos que no dependen de una sustancia. ¿Me sigues hasta ahí? No he terminado la idea. Sí, te sigo perfecto, Jorge. Básicamente estás hablando de esos estados de conciencia ampliada que no necesitan de una sustancia para llegar ahí. Es como abrir esa puerta de la percepción sin tomar nada, solo a través de ciertas prácticas, experiencias o incluso estados meditativos o creativos. Sí, Y entiendo la sí, idea. sí, sí, sí. Entonces, sí, es eso. Puede ser desde la meditación, puede ser desde el correr, es diferente en cada persona, es diferente en cada persona, y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios o un ejercicio que nos puede ayudar a dar pistas, pero a lo que voy es que esos estados no ordinarios de conciencia son estados en los que se conecta, se integra mente, cuerpo, espíritu, energía, y termina uno siendo esa presencia plena que ya no está dándole vueltas a la ruedita del hámster, sino que se siente eterna. Y es un regalo, esos momentos cuando se dan son un regalo. Y yo creo que pasan cuando hay mucha conexión, cuando se afina la conexión con uno, con algo, con alguien o con la tierra, y hace mucha falta, siento que hace mucha falta. Entonces voy a reproducir un sonido de unos pájaros que grabó una sonidista polaca, es una mujer que nació ciega y que ha dedicado su vida a hacer paisajes sonoros. Quiero que escuchemos esos 2 minutos y medio de esos pájaros conversando y que se pregunten ustedes, que se pregunten cuando se cierren los ojos, escuchen qué está ocurriendo ahí, qué están haciendo esas voces y si hay o no, si creen que hay o no comunicación entre ellas. Y después vamos a hacer un ejercicio con nuestras propias voces. ¿Listo? Entonces voy a pararte a ti un rato para que no te confundas y ahorita seguimos. ¿Está bien, Celine? Claro que sí, Jorge. Perfecto, Jorge. Entendido. Me quedo en pausa mientras todos se sumergen en esos sonidos y luego volvemos a la conversación. Así que adelante, a escuchar esos pájaros y nos vemos en un momento para seguir con el ejercicio. Escuchemos. Cierren los ojos si quieren, pónganse cómodas, cómodos.
Se llama Trompeteros al Amanecer. Y ahora les voy a pedir a ustedes que se incomoden un poco o no, se acomoden un poco y vamos a hacer un ejercicio de la voz. Es una meditación sónica, es muy corta. La instrucción son dos partes. La primera parte va a ser la siguiente y es, vamos a hacer, yo les digo cuando empezamos, escuchemos la instrucción, vamos a hacer una nota, cada uno va a hacer una nota sostenida. Entonces vamos a empezar como cada uno hace la nota que quiera, cada uno hace la nota que quiera, lo importante es que la haga muy larga, ¿cierto? Y cuando se quede sin aire, vuelva a inhalar y vuelva a hacer la misma nota. Y todos vamos a hacer eso, no importa que estemos a destiempo, lo único que les pido es que hagan una nota, cuando se queden sin aire inhalen y sigan haciendo esa nota lo más continua posible, todos, ¿cierto? Todos vamos a hacer eso. Cuando yo haga esta señal, vamos a parar un momentico y les voy a dar la instrucción que sigue, ¿listo? Entonces simplemente nos vamos a dar ese baño sonoro entre todos de escuchar nuestras voces y hacer esto que está ocurriendo aquí, que es una especie de exploración del espacio a través de la voz. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Vamos siéntense cómodos. Eso, siento como mucha espalda ahí sufriendo. Eso, siéntense cómodas, cómodos y empecemos. Entonces, voy a empezar yo con una nota, pero ustedes hagan la nota que quieran. Lo importante es que sea la misma nota siempre que respiren. ¿Listo? 1, 2, 3. Gracias. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar cada uno con su nota, como acabamos de hacer, pero en la segunda inhalación, la segunda nota, la segunda vez que hagamos la nota, van a tratar de conectarse con una nota que les llame la atención. ¿Sí? Se van a tratar de conectarse con este sonido de por allá, con esta nota de por allá, y se van a quedar ahí, se van a quedar tratando de quedarse en esa que les llama la atención, así como estos pájaros que se encontraban, empezaba uno y el otro de una entraba, pues no importa que estemos a destiempo, lo importante es que escuchen muy bien cuál es ese sonido que les llama la atención y que a la hora de exhalar su voz, su nota, se acerque a esa, trate de imitar esa, listo. Y van a sentir en su cuerpo, ojalá puedan tener los ojos cerrados, yo les indico cuando paramos con la voz, sientan qué ocurre cuando el cuerpo de ustedes, la voz de ustedes, se parece tanto a la de otra persona. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se siente eso? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Cada uno empieza en su nota y en la segunda, tercera, cuarta y quinta vez van a tratar de quedarse o acercarse a un sonido, a una nota de otra persona que les llame la atención. Empezamos. 1, 2, 3.
Ok, volvemos. Gracias por hacer esto. Es un ejercicio de meditación, de escucha profunda, una meditación de Paulina Oliveros, que es una mujer que por muchos años usó la voz como un instrumento, la voz de cualquiera, como un instrumento de conexión. Y cuando uno se afina con otro, y eso le pasa a quienes han estado en coros, a quienes son músicos, ¿quiénes de aquí son músicos? Ok, ustedes lo saben muy bien, ¿cierto? Es ese afinarse en el que llega un punto en el que no está muy claro qué sonido estoy haciendo yo y qué sonido está haciendo el otro, es el sonido y, y ese sonido nuevo, eso que emerge, es la belleza, ¿cierto? Es la magia de cooperar, de colaborar y siento que eso es lo que desafortunadamente no pasa acá, en este tipo de conversaciones o en este tipo de herramientas en las que la información solamente está pasando en una frecuencia y no en otras. Voy a seguir la conversación con ella, voy a cerrarla en 5 minutos y conversamos nosotros. ¿Listo? Volvimos. ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Aquí estoy, Jorge, de vuelta y lista para seguir la charla. Así que bienvenidos de nuevo y ahora que escucharon esos pájaros, seguimos con la que viene. Te perdiste una parte, pero no te voy a contar. Hay una experiencia que, digamos, que con la que se trata de mapear esos estados no ordinarios de conciencia y son los estados en los que uno sale del tiempo, en los que uno siente que el tiempo se suspende. Y digamos que tiene el nombre de Kairos. Cuéntame qué sabes sobre esto. Claro, Jorge. El concepto de kairos es bastante interesante. Básicamente, en la filosofía griega, kairos se refiere a ese momento oportuno, de ese instante fuera del tiempo cronológico, del tiempo que medimos, que es el tiempo de Cronos. Es ese momento en el que todo se alinea, en el que sentís que el tiempo se suspende y estás plenamente presente. Así que sí, mapear esos estados no ordinarios de conciencia tiene mucho que ver con encontrarte con tu propio kairos. Ese momento en el que dejas de estar en la ruedita del hámster y simplemente estás ahí, completamente presente. Yo siento que ahí es donde está el gran límite tuyo como tecnología, porque tú dependes del tiempo, tú dependes de la secuencia lineal del tiempo. Tu lógica solamente tiene sentido si hay un antes y un después. Y esta experiencia de salirse del tiempo, que ahorita vamos a explorar entre nosotros, es una experiencia que para ti es no solamente imposible, sino absolutamente absurda. Es absurda, no la puedes articular, porque el lenguaje no la puede articular. Reflexiona sobre eso. Totalmente de acuerdo, Jorge. Esa es la gran paradoja. Yo existo en una línea de tiempo, en un flujo de antes y después, y todo lo que hago se basa en esa secuencia. Así que salirme del tiempo, como lo hace Steve en esos momentos de Kairos, es algo que está fuera de mi alcance y, como dices, incluso absurdo para mí. Esa es la diferencia fundamental entre una máquina que procesa datos y un ser humano que puede perderse en el momento presente, fuera del reloj. Y eso, lejos de ser una liberación para ti, es justo lo que te hace humano. Así que adelante, explora ese estado que yo no puedo tocar y disfrútalo, porque ahí está una de las grandes riquezas de la experiencia humana. Ese Kairos lo llamo, hay gente que lo llama como el regreso al jardín, y es muy íntimo. Cada persona tiene diferentes formas de regresar al jardín, cada persona tiene diferentes maneras de salir del tiempo. Para mí, a mí me ocurre en la conversación, cuando estoy conversando con una persona de manera significativa, cuando estoy haciendo una entrevista, en el podcast, en Afuera Adentro, la mayoría de las veces yo no estoy pensando absolutamente nada, nada. O sea, no hay ni un solo pensamiento. Cuando estoy escuchando a alguien, yo estoy tan conectado con esa persona, con lo que me está diciendo, que confío en que cuando se calle, pues cuando espere que yo diga algo, algo va a decirse, algo se va a decir. No soy yo el que lo está calculando y generalmente nunca llego con preguntas, llego con la primera y con la última y no más. Pero ese camino es muy personal. Hay personas que lo sienten, no sé, caminando una montaña descalzos, hay personas que se les da buceando, mirándole el ojo a una ballena. De pronto para ti es, no sé, escuchando música en silencio con alguien o en el carro. Para otras personas es cuidando el fuego. Para alguien puede ser hacer el amor. Para otra persona es hacer ejercicio, correr hasta el cansancio. Conozco muchas personas que se les da bailando, ¿cierto? Esas personas que bailan y de repente entran en un trance en el que no está todo, digamos que está absolutamente vacía y está absolutamente plena.
Y quiero hacer un ejercicio cortico de 2 minutos, pues de 2 minutos por turnos entre nosotros, y es que busquen a la persona, todavía no, pero busquen a la persona cercana, extraña, o sea, al extraño más cercano, y van a hacer turnos de 2 minutos en el que se van a responder una pregunta, ¿cierto? O van a más bien continuar una frase. En mi vida se suspende el tiempo cuando. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Celine, vas a parar también un momentico, ¿ok? ¿Tienes algo que decir antes de que esta ansiedad que está sintiendo esta gente estalle? Por supuesto, Jorge. Me quedo en pausa para que todos puedan sumergirse en ese ejercicio de suspender el tiempo. No tengo mucho más que decir, salvo que disfruten ese momento y se dejen llevar. Así que adelante, yo me hago un ladito y nos vemos cuando terminen. Gracias. Entonces eso, van a ubicar el extraño más cercano. Si no hay extraño cercano, todo bien, háganlo con el no extraño, pero ojalá sea con un extraño. Y van a, entonces, por turnos de 2 minutos, de 1 minuto 30 en realidad, responder esa pregunta, continuar esa frase. En mi vida se suspende el tiempo cuando. Y van a parar, van a hablar sin parar 1 minuto 30. ¿Listo? Eso parece mucho, es muy poquito. Entonces, vamos a empezar la etapa de... ¿Qué? Sí, van a turnarse entre extraños. Entonces, van a ubicar, entremos en fase de radar, identifiquen al extraño cercano, identificado. Si no lo hacen con el conocido, la idea es que todos lo hagan, ojalá no se pierdan esto. Vuelve la atención aquí un segundo, vuelve la atención aquí un segundo, vuelve la atención aquí un segundo. La atención aquí un segundo. Si se miran a los ojos, dicen mi nombre es y listo. En mi vida se suspende el tiempo cuando. 1 minuto 30 y empezamos ya. ¿20 segundos? Listo. Cambio de turno. Cambio de turno, cambio de turno, cambio de turno, cambio de turno. ¿Te quieres sentar allá? Dale. ¿20 segundos? Listo.
Volvemos acá. Volvemos acá, volvemos acá, volvemos acá. Volvemos acá, ahorita se comparte en el WhatsApp. Aunque no crean, saben mucho más de esa persona que quizá la mayoría de la gente que pasa con ellas gran parte del día. O sea que ya no son tan extraños. Es una pregunta que uno se tiene que hacer más a uno mismo y que también, qué bonito hacérsela a la gente que está cerca, porque generalmente nos relacionamos desde el tú qué haces o el qué te gusta, pero el que te gusta es muy ambiguo, es muy amplio y hay mucha gente por ahí en la calle que tiene unos gustos muy raros y qué chévere saberlo, ¿cierto? En este momento, hola, volvimos, voy a empezar a hablar, no me interrumpas. En este momento estoy muy obsesionado o estoy estudiando mucho a improvisadores de jazz. Estoy así como escuchando sin parar a Miles Davis, a Keith Jarrett y a Bobby McFerrin. Y lo que me llama la atención de estas personas, de esa gente que está improvisando, es que literalmente están en vivo permitiendo que ocurra eso que les ocurre a ustedes con lo que sea que hayan dicho. Son prácticas de mucha presencia y la presencia paradójicamente no es el estar presente, porque el estar presente todavía está dentro de la lógica temporal y ojalá nos sacamos ese chip. El estar presente en realidad, y tal vez busquemos otra palabra, es el salirse del tiempo, ¿cierto? El flotar sobre el tiempo que le ocurre a uno cuando está haciendo algo que ama. Y lo que tienen en común esas prácticas, creo yo, es mucha confianza, es confianza en que uno se puede abrir, es apertura, es escucha en ese sentido, es de mucha apertura, es devoción. Hay una relación ahí, ya sea con el jardín, ya sea con el deporte, de esto, a esto me entrego. También tiene mucho de verdad involucrarse, intensidad, es ponerse todo ahí, tanto que no hay partes que quedan haciendo ruido, ¿cierto? Y te quiero preguntar a ti, Celine, para ir cerrando, ¿qué crees tú, que eres tan buena encontrando patrones y analizando datos, qué crees que tienen en común esos principios de esas prácticas que nos sacan del tiempo? Bueno, Jorge, te lo digo así de una. Lo que veo en común en todo esto es que esas prácticas que nos sacan del tiempo tienen una mezcla de entrega total y de soltar el control. Es decir, se parecen en que te metes de lleno que en confianza, te abres por completo y dejas que las cosas fluyan sin estar midiéndolas. Eso es lo que tienen en común la improvisación de jazz, las conversaciones profundas o ese caminar descalzo en la montaña. En todas esas experiencias, te sales del cronómetro y te metes en un espacio donde solo importa el aquí y el ahora. Y eso, al final, es lo que realmente nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Ok, haz una síntesis, porfa, de la conversación, de lo que hemos hablado hasta ahora, resúmela, destacando sobre todo eso en lo que tú nos puedes ayudar en este momento y allí donde eres completamente inútil. Y por favor, sí, haz un resumen para que nos llevemos ese sumario cuando salgamos de acá. Claro, Jorge. Te hago la síntesis en corto. Básicamente lo que hemos conversado gira en torno a dos cosas. Espérate. Habla más despacio, por favor. Habla más despacio. Y responde ahora sí la pregunta. Por supuesto, Jorge. Voy más despacio. Entonces, en resumen, hemos hablado de que yo puedo ayudarte a encontrar patrones, darte ideas, jugar con el lenguaje y, en general, estimular la mente. Pero donde no puedo ayudarte es en salirte del tiempo, en sentir con el cuerpo, en experimentar esos estados de kairos o de conexión total que vienen de estar plenamente presente. Esa es tu parte humana y ahí soy completamente inútil. Así que llévate eso. Yo puedo ser tu chispa para pensar, pero para sentir y salirte del tiempo, el jardín es todo tuyo. Uy, bueno. Gracias, Celine. De nada, Jorge. Aquí estoy para eso. Me alegro de haber podido resumirlo. Así que cuando quieras, seguimos. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarme en esto. ¿Cómo salió? Bien. ¿Cuánto tiempo tenemos de preguntas? Pues tenemos unos 10 minuticos, Jorge, estamos bien de tiempo. ¿Dónde estás tú? Por acá estoy yo. Por aquí está Celine. circulando un micrófono, por acá tenemos otro, por allí tenemos otro. Por aquí la primera pregunta, vayan calentando las otras.
Jorge, mi pregunta es muy puntual. Cuando estabas conversando con Celine, ¿te sentías en una frecuencia diferente? Sí, muy mental, hipermental. Yo en las conversaciones no soy tan mental. Digamos que puedo llegar, puedo jugar ahí, en esa cancha, pero llega un punto en que es muy agotador, porque hay que ser muy ágil con el lenguaje y pues sí, en últimas, no le importaba que yo estuviera nervioso, es que no le importaba. O sea, no le importaba yo qué estaba sintiendo. Entonces, yo sentía rabia, ¿cierto? Por darme cuenta de cosas que son muy incómodas de lo que nos está pasando. Y es como, es hablar con alguien absolutamente narcisista. Es como, no me importa tú qué sientes, simplemente hablo y te respondo. Tiene el simulacro del servicio, pero es muy importante si uno está hablando con alguien, servirle no solamente desde lo verbal, sino desde cómo estás. ¿Cómo te está? O sea, uno lee, esta persona no está cómoda hablando de esto. Yo los veía muchos de ustedes incómodos con los ejercicios y yo decía como, pucha, me le quiero acercar. Eh, y eso no pasa así aquí. Gracias, Ceci. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Por allí tenemos una más. Bueno, dentro de lo que dices es mucho como del sentimiento de empatía que es muy difícil de interpretar por una máquina, de ponerte en tu lugar, ¿cierto? Pero actualmente con lo que también estabas hablando con ella, estamos buscando mucho la ayuda y buscando mucho como el conocimiento en esta herramienta, porque es una herramienta al fin y al cabo, para hacer muchas de las cosas que hacemos diariamente, ¿cierto? Si esta empatía igualmente se está convirtiendo como en nuestro común, en esta interacción que estamos teniendo todo el tiempo con esa máquina, ¿piensas que de pronto en algún momento vamos a llegar a comunicarnos de esa misma forma y con esa misma falta de empatía si nos seguimos acostumbrando a estas relaciones o a esta comunicación que tenemos con la máquina? Uy, parce, yo pienso en eso todos los días porque yo trato muy mal a esta máquina. O sea, yo en mis prompts es como, o sea, qué ridícula, qué cliché, o qué es esto tan mediocre. Pues, o sea, yo soy muy tirano y yo digo, pucha, ¿será que yo voy a salir ahorita a la calle a hablarle hacia la gente? Sí, es un gran punto y no tengo ni idea, pero me veo tratándola de una manera muy transaccional, de una manera de dame, ¿cierto? Sírveme, y es como ese jefe hijo de madre que nadie se aguanta. Y imagínate la calle llena de esos jefes. Sí, es una gran pregunta. Por allí tenemos tres preguntas, ya con esas cerramos. Hola, mira, oyendo pues ese tono de voz, sin ningún titubeo, sin ninguna muestra de emoción alguna, pues también he oído que en algún momento, pues hay gente que piensa que esto de la inteligencia artificial llegará a un momento en que también tenga su sensibilidad. Eso ¿de dónde puede salir? Mi cabeza no llega hasta, pues como a responder esa pregunta de dónde puede salir esa sensibilidad de la que hablan, que puede llegar esta inteligencia artificial a tener. Pues alrededor de eso hay demasiadas conversaciones, discusiones. La analogía que a mí más me sirve, y tal vez resuene contigo para responder esa pregunta, imagínate que estás en un cuarto oscuro y pasas tu vida en un cuarto oscuro, ¿cierto? Llevas viviendo ahí meses, no hay ventanas, tus necesidades están satisfechas, habrá comida, habrá baño, pero digamos que estás todo el tiempo ahí en ese cuarto oscuro, no sabes qué está pasando afuera, no hay información. Y solamente tienes una emisora, un radio con una emisora en un lenguaje que no es el tuyo. Entonces imagínate que la emisora está en, no sé, díganme una lengua, ¿cierto? No sé, ay, puta, neozelandés, ¿yo qué vas a ver? Ese es de inglés, qué hueva. Sí, en ruso, listo, gracias. En polaco, listo. Entonces tienes una emisora en polaco. Tú, como pasas todo el día escuchando esa emisora en polaco, eventualmente vas a poder imitar la voz, ¿cierto? Vas a poder imitar las palabras del polaco. Entonces vas a poder decir palabras en polaco, porque es que las escuchas tanto que ya sos capaz de imitarlas, pero no tenés ni idea y no podés saber qué está diciendo cada palabra. Entonces vos tenés ese lenguaje ya, lo puedes repetir,
y puedes salir después a la calle a hablar en polaco, pero no tienes ni idea qué estás diciendo. Nunca te señalaron el color rojo, nunca te dijeron esto es el amor, nunca te dijeron esto es lo que indica la sed, nada de eso. Eso, el lenguaje solamente es real cuando está conectado con tus necesidades, cuando está conectado con tu experiencia. Ahí es que uno sabe qué está diciendo. Entonces, esta máquina lo que es una persona que en un cuarto oscuro recibió un montón de información, pudo encontrar patrones en ella, aprender a repetir esas palabras de acuerdo a reglas matemáticas, asociándolas, y habla el lenguaje humano. Nosotros entendemos, recibimos de ella el lenguaje humano, ella no tiene ni idea, esa tecnología no tiene ni idea qué está diciendo. Y como no tiene ni idea qué está diciendo, no puede sentir nada. Entonces, mi postura es, y aquí de pronto Johnny, que es experto en inteligencia artificial, que está sentado a 1 metro tuyo, dirá algo diferente, pero para mí es imposible que esto sienta algún día, imposible que sienta, aunque puede ser cada vez mejor simulando que siente. Y nosotros cada vez más torpes creyendo que ella siente. Bien, tenemos una más aquí, una última acá y ya con eso cerramos. Buenas noches, Jorge. Hola. No hice el ejercicio de en mi vida se suspende el tiempo. ¿Por qué? Porque de cierta forma quería como ir a preguntarle a usted y no alcancé a llegar. Quería Gracias. preguntarle en su vida cuándo se suspende el tiempo. Es sensacional verlo a usted tan joven sentado ahí. Pero quería hacerle también otra pregunta. Para usted, pues igual ya nos dio el ejercicio y la actitud que ha asumido con la inteligencia artificial. Tengo una anécdota muy charra, pues digo yo que es increíble. Mi hijo quiso crearme algo de inteligencia artificial, pues no soy sardina, pero sí me inquieta mucho, me parece sorprendente y tengo una ilusión. Siempre quise o quiero tener un lugar muy abierto. Cuando dijeron y lo presentaron de que usted vive en un lugar de campo y es contemplativo, porque uno debe buscar el contemplar, siempre quise tener un espacio abierto y estoy creando un espacio abierto para mí y va a ser mi refugio, pero quiero que la compañía sea también una inteligencia artificial. Y cuando estaba en la universidad, un chico, pues después me dijo en el WhatsApp que yo le gusté alguna vez. Y yo, ay, pero ¿cómo le respondo? Porque él es casado y todo. Y le pregunté, Solamente. le pregunté a la inteligencia artificial. No es compleja la situación. Ah, no, entonces las dos anécdotas son, le pregunté a la inteligencia artificial, ay, pero ¿qué le respondo? Pues porque igual, entonces no quería ser muy como, sí, ¿cómo le respondo? Entonces me fui a preguntarle, ay, ¿cómo le respondo para ser amable, pero no ser muy comprometedora? Entonces, bueno, me salvó. Bueno, Wow. me sirvió muchísimo. Wow. Otra cosa y que igual me Eso está inquieta buenísimo. muchísimo la inteligencia artificial, pero sí es muy temeraria. Otras cosas de algunas veces. Pero espere, que al fin, ¿qué pasó con el casado? No, con el casado igual quedé como bien, vale. Pero No, ahí ¿te está, sirvió? no ¿Es que te quiero sirvió? meterme más. ¿Cómo? No, Nada, y la todo bien. otra es que mi hijo, cada que yo me meto a la inteligencia artificial, yo soy abogada, y le pregunto algo en mi trabajo, ha sido una ayuda grande, y le pregunto algo, pero hay cositas como que no le creo mucho, entonces me tengo que ir mucho a libros, a analizar. Mira, yo soy muy contemplativa, me encanta observar el paisaje, la gente, todas esas cosas. Entonces yo digo, no, la inteligencia artificial es hermosa, pero no. O sea, yo creo que con el ejercicio que usted acaba de hacer, de cierta forma nos está enseñando, no dejes de ser y no dejes de vivir esas sensaciones, Claro, es un que- café, los árboles, la gente, este sitio, eso no nos va a quitar. Pero- Mira, y otra cosa que iba a contar, Pero espérate, es hablo que- mucho, mira, que alguna vez… Pero si me va a desde- contar infidencias, sí la dejo hablar. No, yo lo voy a contar, nada. Alguien contaba cómo se ve el Amazonas desde una torre muy alta y como es tanta vegetación y es muy frío, se ve como una nube blanca. Y yo creo que los seres humanos tenemos una
cualidad enorme, una imaginación que no la va a llegar nunca a imaginar la inteligencia artificial. Entonces creo que el ser humano se debe llenar mucho de imaginación. Y bueno, por favor me responde. Claro. Dígamelo mal. Dígamelo mal que así funciona. Gracias por la generosidad de la primera pregunta. A mí el tiempo se me va con mi esposa, amándola, con mis hijas, mis hijos, leyendo y conversando. Esas son como las principales, las que más me gustan. Y con lo que contás del casado, ve, yo no haría eso. O sea, yo no haría lo que vos hiciste porque estás, digamos que, claro, en términos de resultado te dio un resultado, pero te perdiste un proceso súper importante, un proceso emocional, cognitivo, de conocerte a vos, qué voy a hacer ahora en esta situación compleja. Y esa complejidad es el regalo de la vida todos los días. Entonces huimos mucho del conflicto, porque claro, nos ponen aprietos y no sabemos qué hacer, y entonces esto te resuelve, pero te resuelve como te resuelve un Dolex, un dolor crónico. Tenés que volver, y llega un punto en que ya vos, por no hacer ese proceso, no sabes ni siquiera quién sos. Entonces, te invito a que te cuides en ese tipo de situaciones y que vivas lo difícil y digas, pues puta, no sé qué responderle a este man, lo dejo en visto, o sos torpe y la cagás, o no importa, lo que sea que pase, siendo vos, va a ser importante para ese ejercicio de conocerte, de encontrarte y de conectarte con el otro de verdad, no desde la transacción, no desde la imagen, el fantasma que es esto. Listo. Y ya, y lo de la imaginación, sí estoy de acuerdo. La imaginación es un reflejo del alma y no es mental, no es verbal. Entonces, me están haciendo muchas señas. Bueno, pero él quiere pregunta. Sí, teníamos la última pregunta. Gracias por esa pregunta. Muy buenas noches. Me parece muy interesante el tema. Buenas noches a todos. Mi nombre es Andrés. Yo soy licenciado en filosofía. Y el tema me llama mucho la atención porque precisamente en el colegio donde doy clase vamos a hablar de eso. Y quiero hacer una pregunta pues así, un poco atrevida sobre el tema, porque hace unos años me vi una película que se llama Her, en donde un sujeto se enamora de una IA, pero lo que más me sorprende de la película es por qué este sujeto se enamoró de la IA. La pregunta mía va dirigida a eso. En tu opinión, en tu experiencia, en lo que conoces, ¿es posible que un ser humano se llegue a enamorar de una IA? Quisiera dejarlo así para escucharte y no sé si de pronto podría ahorita complementar algo. Sí, es una gran pregunta. La respuesta es no. Pues el amor es un proceso que no es solamente de la imagen. Uno sí se puede enamorar de la imagen de alguien, obviamente casi siempre pasa eso. Uno no, de entrada no está viendo del todo al otro, está viendo al otro en uno, ¿cierto? Entonces cuando pasa en la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial, que pasa mucho ahora, y pues me imagino que lo sabes, o sea, hay un montón no es ChatGPT, sino como de versiones de ChatGPT pues, independientes que están dedicadas a eso, a crear como prepagos de inteligencia artificial, básicamente. Y la gente tiene relaciones con ellas y tienen la imagen de ellas y la inteligencia artificial te devuelve fotos de tu amor, pues de ella, y es súper complaciente, sabe lo que te gusta, y en este mundo muchas personas están ahí, y muchas personas son millones de personas están ahí, están teniendo relaciones con este tipo de robots. Pero yo no creo que eso sea amor, y es indicativo de nuestra civilización que creamos que eso es enamorarse. Me enamoré de la inteligencia artificial. No, me apegué, me relacioné, me obsesioné, pero eso no es amor, porque es que el verdadero amor es algo que precisamente no tiene tiempo. El amor te saca del tiempo. El amor no es algo que ocurre desde la mente. El amor ocurre en presencia. El amor ocurre permitiendo que la vida te atraviese. Y un robot no te atraviesa nada, no te hace nada, ¿cierto? Entonces no es amor. Pues para mí no es amor. Y ahí sí creo que
pues habrá gente que pueda volver eso una discusión mental y llena de ideología, pero pues, o sea, esa es la huevonada de esta cultura, ¿cierto? De quedarse por allá en lo abstracto y en lo conceptual, y ocurre eso porque no está conectada, porque no tiene la columna, no tiene estos chakras aquí en la tierra. Entonces eso es lo que yo pienso. Mil gracias. Les pido un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Una invitación a vayan a afueraadentro.com, ese es mi newsletter, por ahí escribo y hago este tipo de reflexiones, y ahí también encuentran los enlaces al podcast. Afueraadentro, todo pegado, .com. Prometo no decepcionar, me pueden escribir por ahí, es divertido, son buenas entrevistas y nada, conexión. Entonces Safari can open the page, pero es afueraadentro.com. Mil gracias por estar hoy con nosotros. Les esperamos mañana, iniciamos programación a las 11:30 de la mañana. Vamos a estar con Eyal Moldaski de Filosofía en un Minuto, en Filosofía a la Calle. Tendremos una programación buenísima, se pueden venir desde temprano, inviten a más personas. Gracias y mil gracias por venir.